Vamos a ver ahora el segundo video del grupo 15, grupo de nitrógeno, que se focaliza en la activación del nitrógeno. Entonces, estamos hablando, por supuesto, de la molécula de nitrógeno 2. La molécula de nitrógeno 2, como ya dijimos, tiene un triple enlace, que es excesivamente fuerte, y por lo tanto es difícil de romper. En particular, acá estamos viendo la reacción de nitrógeno más hidrógeno para producir amoníaco, que si bien es termodinámicamente espontánea, si cuesta abajo, hay una energía de activación muy grande, de 420 kJ por mol, que hace que, si bien es espontánea, no ocurra a temperatura y presión ambientes. Por supuesto, esto es por la fortaleza del enlace, lo difícil de romper que es, la baja polaridad del nitrógeno. Entonces, increíblemente, la naturaleza hace esta reacción a temperatura ambiente. ¿Cómo hace la naturaleza? Bueno, por un lado tenemos las plantas, que de alguna manera colectan energía en forma de luz, y entonces con esa energía, dióxido de carbono y agua, producen azúcares, que es una fuente de energía, y oxígeno. También las bacterias utilizan ATP, NADPH y NADH como ATP como fuente de energía, NADPH y NADH como reductores celulares. Entonces tenemos, por un lado, los azúcares que con eso puede producir ATP, que el ATP lo que hace es, de alguna manera, almacenar energía, y por otro lado, reductores celulares. Los reductores celulares pueden actuar con una ferredoxina que es reducida gracias al NADPH, por ejemplo. Y entonces tenemos, por un lado, electrones para reducir, energía en forma de ATP, y entonces el nitrógeno puede ser reducido a amoníaco utilizando estos electrones y esta fuente de energía. El ATP entonces pasa a ADP y fosfato. Es decir, ¿cuál sería el proceso global en definitiva? Si uno pensara, bueno, empezamos con algo que produce oxígeno, esto en realidad es una fuente de energía, los electrones. El proceso global es que el nitrógeno reacciona con el agua y la luz es la energía que hace que nos produzca oxígeno, hidrógeno y amoníaco. Bien, acá simplemente un repaso para mostrarles las estructuras y la relación entre ATP y ADP. ¿Sí? De esta forma, para ir de ADP a ATP necesitamos dar energía. El ATP devuelve esa energía cuando suelta uno de los fosfatos, y inversamente, al haber una condensación, a partir del ADP, el ATP, si uno le provee energía, por ejemplo, que venga de los azúcares que sintetizaron las plantas. Entonces, en la naturaleza, la enzima que fija el nitrógeno, es decir, que hace la reacción de nitrógeno 2 para producir amoníaco, se denomina nitrogenasa. La nitrogenasa, entonces, aquí podemos ver un diagrama, algo muy esquemático, que muestra el funcionamiento. Partimos de magnesio ATP como fuente de energía, la ferredoxina es reducida por, digamos, ya lo habíamos visto, NADH o NADPH, entonces ahí tenemos la fuente de electrones. Por otro lado, la nitrogenasa tiene un clúster de fósforos, que vamos a ver en una siguiente transparencia la forma que tiene. Y entonces, en definitiva, tenemos los electrones, la energía y los sitios metálicos a los cuales va a ir a unirse el nitrógeno, que van a ayudar a que se estire el enlace, es decir, que se debilite el enlace nitrógeno-nitrógeno, y además le van a dar la cantidad de electrones necesarios para, a partir de nitrógeno, producir amoníaco. Es decir, estado de oxidación 0, pasamos a estar en estado de oxidación -3, y además tenemos la producción de hidrógeno. Acá tenemos algo más bonito, esquemático, que está mostrando de alguna manera lo mismo que vimos en la transparencia anterior. Acá tenemos la ferredoxina, que es la fuente de electrones, el ATP, que es la fuente de energía, que pasa a ADP, y entonces tenemos, la enzima, digamos, tiene clústeres de fósforo. A esos clústeres de fósforo se unen el hierro y el molibdeno como cofactor, y en ese clúster, con los metales presentes ahí, hierro y molibdeno, se produce la reducción de nitrógeno a amoníaco. La estructura de la nitrogenasa
se empezó a elucidar hace relativamente pocos años. En 1993 ya se tenía casi completa la estructura, acá la podemos ver. Todavía se dudaba sobre esta Y que tenemos acá, pero pueden verse perfectamente, se puede ver la coordinación, cómo se coordina el nitrógeno a los átomos de hierro. Esa coordinación hace que el enlace nitrógeno-nitrógeno se debilite por retrodonación de los metales al nitrógeno, o sea, entonces esa retrodonación produce un debilitamiento del enlace y hace que se active para la reacción de reducción que va a ocurrir. Aquí tenemos la enzima completa, esto es del año 2004, más reciente. Como pueden ver, al ser una proteína, tiene, digamos, muchísimos átomos, pero la parte que nos interesa se muestra aquí abajo. Acá tenemos el clúster de fósforo y azufre, y acá está el clúster de fósforo y azufre con el hierro y el molibdeno, también mostrados acá. Aquí podemos ver la estructura. Acá está el molibdeno, el hierro también lo podíamos ver aquí en realidad. Esta es la estructura confirmada en 2004, en la cual se dudaba un poco sobre los estados de oxidación. O sea, hay 7 átomos de hierro que pueden estar en estado de oxidación más 3 y más 2, y un átomo de molibdeno que en principio podría estar en estado de oxidación más 4. Esto después, más adelante, ya relativamente recientemente, se confirmó que sí, efectivamente tenemos los 7 átomos de hierro y uno de molibdeno, pero el molibdeno estaría en estado de oxidación más 3, los átomos de hierro en estado de oxidación más 3 y más 2. Bien, aquí podemos ver otra figura de la estructura que coincide bastante bien con esta otra. Entonces, el ciclo natural del nitrógeno, o sea, lo que ocurre en la naturaleza, es que el nitrógeno del aire se fija por la oxidación del nitrógeno para producir amoníaco por la enzima nitrogenasa. Una vez que ocurrió eso, puede oxidarse el amoníaco, también por diferentes organismos, plantas, enzimas, para producir, en principio, hidroxilamina, y luego procesos de nitrificación para dar nitrito y nitrato. El nitrito, que es la forma más oxidada del nitrógeno, puede retornar a amoníaco vía nitrito o por un proceso de nitrificación vía varias especies, inclusive óxido nítrico y nitrógeno, para volver a amoníaco. Entonces, este sería el conjunto de procesos catalizados por enzimas que nos producen en la naturaleza todas las especies del nitrógeno que podemos observar acá. Químicamente, la activación del nitrógeno es mucho más difícil. Es el proceso que se utiliza actualmente, el proceso Haber-Bosch, del año 1914, es el proceso industrial que se utiliza, y si bien se utilizan catalizadores para hacer la reacción de nitrógeno más hidrógeno para producir amoníaco, se necesitan altas presiones y altas temperaturas para que la reacción ocurra por la energía de activación muy grande que les mostré al principio. Entonces, bueno, este proceso se genera una cantidad muy grande de toneladas por año, porque el amoníaco, como vamos a ver enseguida, tiene unos cuantos usos. Aquí podemos ver un esquema de una de las plantas. El metano en realidad es gas natural que se utiliza para calentamiento como energía, es decir, lo que usa el ATP de la naturaleza es el metano en este caso. Y tenemos nitrógeno e hidrógeno como reactivos, y bueno, eso pasa por distintos reactores con catalizador, como dijimos antes, y terminamos en amoníaco e hidrógeno que salen hacia el otro lado. Digamos, hay un exceso, ¿no?, de nitrógeno y hidrógeno que sale, pero el amoníaco sería el producto luego de la reacción de Haber-Bosch. Los usos del nitrógeno los tenemos aquí, se utiliza para una serie de cosas, fertilizantes y explosivos, el ácido nítrico, pero proviene del amoníaco por oxidación, es decir, a partir del amoníaco se forman distintas especies, cianuro de hidrógeno en plásticos y pigmentos, fertilizantes, plásticos, en el caso que podemos ver acá de urea, bueno, etcétera. Tiene una cantidad de usos enorme, por eso se producen tantas toneladas por año de amoníaco. Con esto damos por terminado el segundo video.